Hola, en este video les voy a hablar sobre los certificados digitales y cómo es el proceso para que obtengamos un certificado. Entonces, comencemos. Tengo aquí los archivos involucrados en la implementación de PKI, que es PKI, Infraestructura de Llave Pública. Entonces voy a explicar cada uno de ellos. Tengo aquí mi archivo de llave privada. Este es un archivo sumamente sensible. Si nosotros por error lo divulgamos o si se filtra en alguna manera, pues todas las comunicaciones que nosotros implementemos sobre SSL, pues se verán comprometidas, ¿no? Entonces, usualmente tiene un formato RSA. Se hace a través de un módulo numérico, un exponente, ya un exponente público, un exponente privado, dos números primos y un coeficiente. ¿Ok? Esto pues ya entra más en el campo de la criptografía. Aquí nada más voy a listar las cosas que se necesita o las propiedades que tiene nuestra llave privada y más adelante veremos cómo poderlas ver con la utilería de comandos. Entonces, el siguiente es una petición de firma, que es un archivo privado. Normalmente no necesitamos eh, dárselo a nadie más que a la autoridad certificadora. Y allí, ese archivo de petición de firma, pues es como la pasa intermedia entre nosotros con nuestra llave privada y la autoridad certificadora, que es quien últimamente nos va a firmar el certificado, ¿no? Entonces, ¿qué campos tiene? Pues tiene los datos de la entidad solicitante, que usualmente se le denomina subject. Tiene la llave pública de este subject, algunos atributos como la cantidad de días para la que solicitamos que el certificado sea válido, eh, algunas otras cosas si queremos que el certificado sea válido para más de un nombre DNS y así. Y lo que necesitamos hacer para relacionar nuestra llave privada con nuestro archivo de petición de firma es tener, eh, firmar digitalmente el archivo de petición de firma utilizando la llave privada que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace que se ponga nuestra llave pública dentro de esta petición de firma y al hacer esto, pues le decimos a la autoridad certificadora, yo soy el poseedor de esa llave privada, puesto que aquí está mi porción de la llave pública en este archivo que procesa. Una vez que el certificado es firmado, pues este es un archivo público, en el entendido que nosotros lo instalamos en un servidor y en ese servidor pues ya se tiene configurado para que en el puerto que se va a transmitir la información que va a ir con SSL o con TLS, pues, bueno, pues que ahí se guarde ese archivo y pues ese archivo va a ser de las primeras cosas que nos dé la conexión, puesto que con él se va a asegurar la información que viaja con esa conexión. Entonces, este archivo, digamos, contiene la información que fue validada por la autoridad certificadora y puesto que la validó, ya nos firmó el certificado y necesitamos saber quién es la entidad que tiene este certificado, que usualmente se le denomina subject, y quién nos firmó el certificado, que son los datos de la CEA, que comúnmente se le denomina issuer. También ese certificado tiene ciertas fechas de validez, puesto que los certificados no pueden ser válidos de manera indefinida. Y tenemos nuestra llave pública del certificado, que eso se relaciona con la llave privada que nosotros tenemos. Es decir, eh, nosotros firmamos la petición de firma. Cuando la petición de firma se convierte en certificado, también esa llave pública está aquí para relacionar la llave privada que nosotros tenemos con el certificado. Y como es un certificado que ya fue firmado por una autoridad certificadora, también tiene la firma digital de esa autoridad para poderlo validar en, en determinado momento. Hay dos formatos para estos archivos.
ya sea que la llave, la petición de firma o el certificado se guarden en un formato PEN, que es el formato más usual que utilizamos, donde si nosotros lo abrimos en algún editor de texto, pues va a venir la leyenda begin y end, begin certificate request, begin private key, begin certificate, o bien si nosotros lo requerimos en un formato binario, pues también está el archivo DER. Nosotros podemos hacer la conversión entre PEM, DER y algunos otros formatos, utilizando la línea de comandos de OpenSSL o algunas otras utilerías dependiendo de la aplicación. La aplicación principalmente es la que nos va a decir, necesito el certificado en formato PEM, necesito el certificado en formato DER o en algún otro formato que nos especifique nuestra aplicación. Y bueno, tenemos los certificados autofirmados que dicen, yo certifico que yo mismo soy quien digo ser. ¿Ok? Entonces, nosotros generamos una llave privada en nuestro equipo. A partir de esa llave privada generamos una petición de firma. Y el detalle aquí es que no hay ninguna entidad externa que verifique nuestros datos. Nosotros mismos estamos utilizando la llave privada para firmar la propia petición de firma que nosotros generamos. Por eso se llaman autofirmados, porque estoy utilizando la misma llave que yo tengo para firmar este archivo de petición de firma. Y entonces lo que obtengo es un certificado digital, pero con el pequeño detalle de que es un certificado autofirmado y no hay manera de verificar su origen ni su validez. Y por eso comúnmente lo que se usa aquí pues son eh, los navegadores, muchas veces para verificar que está correctamente instalado el certificado, para ver que sí se cifra el tráfico y todo eso. Y pues nos mandan una advertencia, puesto que no pueden verificar el origen del certificado, quién lo firmó, y no reconocen esa firma, ¿ok? Aquí un pequeño detalle con los certificados autofirmados es que eh, las autoridades certificadoras raíz, ellas tienen un certificado autofirmado, pero este es válido porque los clientes están confiando en ellos. Nosotros como entidad privada o como persona podemos hacer nuestra propia autoridad certificadora para firmar certificados, ya sea certificados de cliente, certificados de servidor, que vamos a ver un poco más adelante, o incluso certificados de autoridad certificadora, dependiendo de nuestras necesidades, ¿ok? Tendríamos que distribuir el certificado raíz, hacer que los clientes confíen en él, pero pues esto es ya con procedimientos estándar. Ok, entonces aquí tengo los tipos de certificado, que pues tengo varios y cada uno sirve para cosas distintas. Tengo, por ejemplo, el certificado de cliente. Ese certificado de cliente, pues para algunas aplicaciones o algunos sitios me va a servir para autenticarme con ese certificado, para validar mi identidad. En algunas otras aplicaciones sirve, por ejemplo, para la firma digital de algún documento o la firma digital en algún código. Muchos de nuestros programas ya vienen firmados digitalmente para garantizar la integridad del ejecutable que estamos corriendo. Y pues existen certificados de firma de código en los cuales nosotros lo firmamos el código binario con él y al inicio de la ejecución del programa se verifica si el archivo está íntegro. Otra aplicación de los certificados de cliente es cifrar los mensajes de correo electrónico con un estándar que se llama SMIME. Hay otro estándar de cifrado que se llama PGP. Tiene que ver en la relación de que es correo electrónico cifrado, pero no tiene nada que ver el estándar PGP con certificados digitales. Es otra cosa diferente. ¿Ok? Entonces aquí es para firma de correo electrónico cifrado con SMIME. Están los certificados que usualmente asociamos nosotros, que son los certificados de servidor. Esos certificados de servidor, ¿para qué me sirven? Bueno, pues para autenticación con certificados, puesto que si yo tengo una autenticación con certificados,
El cliente valida al servidor y el servidor valida al cliente. ¿Ok? Es una autenticación mutua. También me puede servir para cifrado de conexiones con SSL, que ya es viejo, y con TLS, que es lo último que se está utilizando ahora. Entonces, principalmente los certificados de servidor nos van a servir para el cifrado de alguna conexión. Convertir HTTP en HTTPS, convertir SMTP en SMTPS y así. Y tenemos estos dos certificados que se parecen. Tenemos el certificado de Autoridad Certificadora Intermedia, una CA intermedia, que básicamente ese certificado nos va a servir para firmar alguno de estos dos, para firmar un certificado de servidor o un certificado de cliente, alguno de estos dos. Y pues básicamente nos va a servir para eso y pues para validar que alguno de estos dos que se hayan firmado, sí fue firmado por esta autoridad. Y ya al verificar este certificado, vamos a ver que se firmó por la raíz o por alguna otra intermedia, porque este esquema se puede eh, llevar hasta muchos niveles de autoridades intermedias. Más de las autoridades intermedias en unos minutos. Y entonces tenemos el certificado de CA raíz. Ese certificado de CA raíz, bueno, es un certificado autofirmado. Si nosotros inspeccionamos algún certificador de CA raíz, vamos a ver que es un certificado autofirmado. Sin embargo, este certificado es válido puesto que los clientes confían en él. Hay un archivo o un conjunto de archivos en el que se listan todas las autoridades certificadoras en las que confía un cliente y nosotros podemos verificar que nuestra autoridad certificadora esté ahí o bien si nosotros estamos implementando una autoridad certificadora, lo insertamos en esos archivos, regeneramos la base de datos de certificados en la que confían nuestros clientes y con eso nos aseguramos de que el cliente confíe en el certificado de nuestra CA. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa sirve la CA? Bueno, pues para firmar los certificados de la o las CA intermedias en caso de que existen. En caso de que yo no tenga una autoridad certificadora intermedia, bueno, pues mi autoridad certificadora, raíz, va a firmar directamente certificados de servidor o certificados de cliente, dependiendo. ¿Vale? ¿Cómo obtengo un certificado digital? Bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es generar la llave privada. Una vez que yo ya tenga este archivo de llave privada, que recordemos este es confidencial, no se lo debemos de mandar a nadie, introducimos los datos de la entidad para decir el campo de subject de nuestra petición de firma. Y pues lo último es decirle a la utilería con la que estaremos generando eso que nuestra llave privada va a firmar esta petición de firma para ponerle nuestra llave pública, que es con lo que nosotros relacionamos la llave privada con la llave pública que va a estar aquí y eventualmente con la llave del certificado. ¿Ok? Una vez que tengamos nuestra petición de firma, que los datos estén correctos y todo, bueno, necesitamos acudir con una autoridad certificadora y esa autoridad certificadora eh, puede tener varios requisitos que nosotros tengamos que dar. Puede que necesitemos validar nuestra identidad, puede que necesitemos validar nuestro dominio DNS, que es lo que usualmente se hace. Puede que necesitemos alguna visita si es que es una autoridad certificadora ya como de alto nivel de protección. Depende la autoridad certificadora, el tipo de certificado que nosotros querramos, pero el proceso es más o menos el mismo. La mayoría de las autoridades certificadoras requieren un pago, entonces deberemos de juntar ahí nuestros centavitos para mandárselos a la autoridad certificadora y esa autoridad certificadora va a validar todos los datos que requiere para la firma del certificado, ya sea el dominio DNS o alguna otra cosa. Dominio DNS lo puede validar de una o de varias formas. Y entonces, una vez que ya validó eso, si los datos son correctos, la autoridad certificadora saca su llave privada de la bóveda y firma nuestra petición de firma. Básicamente la petición de firma más la firma de la autoridad certificadora se convierte en el certificado digital. ¿Ok?
y la autoridad certificadora nos regresa el certificado digital ya con su firma y con ciertas fechas de validez. Entonces, regresamos aquí de nuestro lado de cliente, ya tenemos nuestro certificado digital y ya está listo para ser utilizado. Solo hay que tener en cuenta que el certificado es válido por un periodo determinado de tiempo. Nosotros regularmente firmamos certificados y la autoridad nos dice por cuánto tiempo quieres que te lo firme. Por 30 días, que usualmente son certificados que algunas autoridades certificadoras dan como de prueba para que digas, ah, ok, sí, sí, valida en mi navegador, sí valida mi aplicación o algo así. En la gran mayoría de los casos, esos certificados no cuestan nada porque son de prueba. Que lo firme por un año, por 2 años, por 5 años, por 10 años. Entonces ahí nosotros, dependiendo el periodo en el que nosotros querramos que la autoridad certificadora valide que nuestro certificado digital está, es válido, que es correcto, que no hay ningún problema, pues deberemos de pagar esa cantidad. Hay autoridades certificadoras como Let's Encrypt que no nos piden más que validar nuestro dominio. Los certificados no cuestan nada, pero los certificados son válidos por 90 días. Entonces, si queremos tal vez ahorrarnos este dinerito de aquí, pues ir con Let's Encrypt, pero recordar que el periodo de validez es de 90 días, ¿ok? Entonces, para algunas organizaciones, dadas los cambios de presupuesto o algo así, requieren un certificado que sea válido anualmente o algo así. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa parte del pago si es que vamos con una CA comercial. ¿Ok? Una vez que tengamos nuestro certificado SSL y que nosotros lo instalemos en algún equipo, regularmente nos van a regresar dos cosas. Un certificado digital en el formato que nosotros le digamos a la autoridad certificadora y otro archivo que se llama CI Bundle. Ese archivo va a tener la ruta de todas las autoridades intermedias en caso de existirlas y la autoridad certificadora raíz. Y básicamente ese archivo, eh, en el caso, por ejemplo, de un servidor web, el servidor web nos va a regresar este certificado, como el certificado del servidor, y va a decir, ah, y te doy adicionalmente la ruta para que tú como cliente verifiques la ruta de certificación. Y entonces en esa ruta de certificación, pues vamos a ver que ese certificado SSL fue firmado por una autoridad intermedia. Pausa. El certificado que fue firmado por una autoridad intermedia. Esa autoridad intermedia fue firmada por otra autoridad intermedia y esta autoridad intermedia ya fue firmada por una autoridad raíz. ¿Ok? Entonces por eso les digo que pueden existir, bueno, puede no existir ninguna autoridad intermedia o puede haber una o más. ¿Ok? Aquí puede ser 8 niveles si nosotros lo queremos así de autoridades intermedias. Y todo esto nos lo debería de regresar en el CA Bundle. A veces hay quien no incluye la autoridad certificadora raíz en el CA Bundle. Entonces esto sería nada más así, nada más te incluyen las intermedias. Pero hay lugares donde sí. Entonces depende mucho. El archivo de la autoridad certificada de raíz, pues no es tan necesario tenerlo en el CA Bundle, puesto que nosotros como clientes, cuando vamos a validar un certificado, bueno, pues aquí está el archivo en el que confía el cliente y en el que dice el certificado de ese sitio, si es válido, puesto que está firmado por una autoridad que yo reconozco. Ok, aquí estoy en el portal de la UNAM. Aquí me muestra el clásico candadito que sí tiene, de que sí está validado bien el servicio. Y aquí me viene la información del certificado. Voy a decirle, de aquí donde dice que la conexión es segura, voy a decirle que me muestre más información acerca de ese certificado. Le voy a decir aquí que voy a ver el certificado, ya me lo muestra internamente. Me dice el certificado de www.una.mx. Punto una punto m x. Me dice, el certificado de www.una.mx. Punto una punto m x. Me dice, el certificado de www.una.mx. Punto una punto m x. Me dice, el certificado de www.una.mx. Punto una punto m x. Me dice, el certificado de www.una.mx. Punto una punto m x.
está firmado por esta CA intermedia y esta CA intermedia está firmado por esta CA raíz. Yo confío en esta CA raíz, entonces es una confianza transitiva. Si yo confío en esta CA raíz de aquí, yo estoy confiando transitivamente en este y transitivamente en el de acá. ¿Sale? Entonces acá pues vienen los campos del subject, que es de México, de la Ciudad de México, de Coyoacán, eh, que la organización es la Universidad Nacional Autónoma de México, y el nombre, www.unam.mx, es el mismo nombre que yo tengo aquí. Entonces por eso está validado el certificado. ¿Sale? Y aquí básicamente dice, este certificado de www.unam.mx, ¿quién es el que lo está validando? ¿Quién es el issuer? Dice, bueno, pues Global Sign. ¿Y desde cuándo hasta cuándo es válido el certificado? Bueno, desde el 17 de septiembre de 2019 hasta el 12 de noviembre de 2021, ¿ok? Entonces, pues después voy a necesitar verificar ese certificado, pues antes de esta fecha, si es que no quiero tener problemas. Y bueno, aquí vienen algunos nombres adicionales con los que yo voy a hacer válido ese certificado. Algunos datos de la llave pública, eso tiene relación con la llave privada, pero pues la parte que sí puedo compartir con todo el mundo. Y este certificado es de servidor, no es de autoridad certificadora. ¿Ok? Si me voy yo al siguiente nivel, Global Sign, la, la entidad que firmó mi certificado, digamos acá, yo estaba viendo el de unam.mx, que es este verde de aquí. Ahorita estaba viendo este. En nuestro ejemplo nada más hay una autoridad certificadora, que podría ser que quitáramos este. Ahorita voy a ver este. ¿Ok? Y entonces aquí sé que es la organización de Global Sign. A este certificado de NBSA de Global Sign, ¿quién es el que lo está validando? ¿Quién es el issuer? Bueno, la autoridad certificadora raíz de Global Sign. Este certificado de autoridad intermedia es válido desde el 21 de septiembre de 2016 hasta el 21 de septiembre de 2026, o sea que todavía tiene mucho. Información de su llave pública y algunas otras cosas relacionadas con ese certificado. Y dentro de esas cosas adicionales, tengo que ese certificado de autoridad intermedia sí es un certificado de autoridad certificadora, es decir, que este certificado sí puede firmar otros certificados. ¿Para qué voy a usar la llave? Para firmar certificados y para firmar listas de revocación de certificados, que eso ya es un poco más dentro de la teoría de las CEAs. Ahora voy a ver el certificado de la autoridad de raíz. Acuérdense que este es quien me pidió el certificado. Y ahora estoy en la autoridad intermedia y aquí está la autoridad de raíz. ¿Ok? Entonces, esta es la autoridad raíz. Básicamente es el mismo subject, es el issuer, puesto que es un certificado autofirmado, pero es un certificado autofirmado en el que yo confío. Y no nada más yo, sino muchas personas, muchos clientes. ¿Desde cuándo hasta cuándo es válido? Pues desde 2009 hasta 2029, o sea que todavía le queda un rato. Información sobre su llave pública para validación criptográfica. Y acá es una autoridad certificadora, puesto que puede firmar más certificados de servidor, de cliente o de autoridad certificadora. Como esa es una autoridad certificadora raíz, pues nada más va a firmar certificados de autoridades intermedias y listas de revocación. ¿Ok? Bueno, y con esto cubrimos la punta del iceberg sobre certificados digitales. Esto para nada es un video completo sobre toda la teoría que hay detrás de todo el esquema de PKI. Es un tema grandísimo que daría para un curso y hay muchísimas más piezas móviles alrededor de todo esto. Lo que vimos nosotros es lo mínimo indispensable para entender qué es lo que necesitamos con los certificados digitales y cómo podemos obtener un certificado digital. Después veremos cómo crear esos componentes de un certificado digital
con utilidades de líneas de comandos de OpenSSL y después cómo obtener un certificado digital válido con una autoridad pública que no nos cuesta nada, que es Let's Encrypt. Solo recordemos que ahí solo nos da 90 días de validez y tenemos que estar constantemente renovando ese certificado. ¿Ok? Espero que les haya servido y pues cualquier cosa ya saben que me pueden mandar un correo. Nos vemos. Bye.